Una racista, Karen, golpea a una piloto negra. Lo que sucede después sorprende a todos. Si eres nuevo por aquí, cuéntanos desde donde nos lees, porque esta historia seguramente despertará emociones intensas y queremos conocer tu opinión. A veces, se necesita una confrontación inesperada para revelar las sombras ocultas en nuestros corazones. Esta es la historia de dos mujeres, su colisión, la interrupción de un vuelo y las repercusiones que desafiaron a la comunidad, obligando a todos a reflexionar profundamente sobre los prejuicios, el miedo, la esperanza y el perdón. Danielle Gray sintió la sutil energía al entrar en la bulliciosa terminal del aeropuerto esa mañana. Aunque su uniforme estaba impecable, su postura recta y sus alas de piloto cuidadosamente prendidas en la solapa, Danielle sabía que cada día presentaba sus propias pruebas, especialmente para una mujer en una profesión aún dominada por hombres, y especialmente para una mujer negra que había enfrentado más que su justa parte de miradas de reojo. Con cada paso, portaba el orgullo de sus logros, y aunque el mundo no siempre lo respetara, se recordaba a sí misma que se había ganado su lugar en la cabina. Al pasar junto a las amplias ventanas con vista a la pista, vio la silueta de su Boeing 737. A lo lejos, recordó sus días como una joven estudiante decidida, leyendo sobre aviadores históricos e imaginando el cielo como una vasta frontera abierta. Se sentía imparable, un optimismo que con los años se había atenuado por la realidad de prejuicios sutiles y a veces manifiestos. María Sánchez, una azafata que había trabajado con Danielle durante casi 6 meses, la saludó desde el otro lado de la terminal. María se había convertido en una hermana para Danielle. Habían forjado un vínculo en vuelos nocturnos, intercambiando historias sobre pasajeros problemáticos y compartiendo triunfos y penas como viejas amigas. La risa cálida y fácil de María era justo el tipo de consuelo que Danielle necesitaba antes de subir a cualquier avión. Al acercarse, los ojos de María brillaron de emoción. «Escuché un rumor. Volamos a Vancouver mañana», dijo María, ajustándose el bolso al hombro. «Aparentemente, están intentando finalizar el horario». Danielle sonrió. «Me encanta esa carretera. La aproximación sobre las montañas es increíble. Algún día tendré unos días libres allí y disfrutaré de la ciudad». María soltó una risita. «Unos días libres, ¿verdad?». Miró el uniforme de Danielle con orgullo. «Te he dicho últimamente lo inspiradora que eres». Danielle puso los ojos en blanco. En tono de broma, «Es el café hablando», dijo. «No, en serio». María insistió en que caminaras por aquí con la cabeza bien alta y todos saben que eres una profesional de verdad. He visto cómo te admiran las azafatas más jóvenes, especialmente las de color. Es algo muy importante». Danielle le dio una palmadita en el hombro a María. «Es un honor. Solo espero poder seguir haciendo bien mi trabajo y no defraudarlas». El intercomunicador anunció el embarque y ambas subieron al avión, preparándose para el corto vuelo nacional de Chicago a Nueva York. Danielle se dirigió a la cabina para repasar sus listas de verificación con Tom Harris, su copiloto. Tom era un aviador experimentado, un hombre blanco de unos 50 años, siempre tranquilo, con un cuidado bigote plateado que le daba un aire de retrato clásico de un piloto experimentado. Al principio, a Danielle le preocupaba que Tom pudiera albergar las típicas dudas sobre sus capacidades, pero a lo largo de numerosos vuelos no había demostrado más que profesionalismo y respeto. Él asintió. «Buenos días, capitán». «Buenos días», respondió ella, acomodándose en su asiento y revisando juntos los instrumentos. Comenzaron su rutina, verificar los niveles de combustible, estudiar las condiciones meteorológicas y asegurarse de que se cumplieran todas las medidas de seguridad. Todo estaba en orden en la cabina. María y el resto de la tripulación saludaron a los pasajeros que subían con su equipaje de mano y una variedad de quejas sobre la asignación de asientos. Todo parecía normal y rutinario. Incluso la agradable Danielle no lo sabía aún, pero este vuelo sin pretensiones marcaría el comienzo de un torbellino que jamás habría podido predecir.
Una de las últimas pasajeras en abordar fue Karen Wilcox. Aparentaba tener poco más de 40 años, con un cabello rubio cuidadosamente peinado y vestida con ropa cómoda pero elegante. Se comportaba con un aire de superioridad que las azafatas percibieron de inmediato, una sensación intangible que les decía que tendrían que andarse con cuidado para mantenerla satisfecha. María notó que Karen fruncía el ceño al pasar junto a una fila ocupada por una familia con niños pequeños, como si exigiera en silencio que los niños se retiraran para respetar su necesidad de silencio. Con un ligero gesto de los labios, Karen apretó con más fuerza su bolso de diseño y se acomodó en su asiento de primera clase. María, siempre amable, se acercó con una sonrisa de bienvenida. «Buenos días, ¿puedo ayudarla en algo?». Karen negó brevemente con la cabeza, recorriendo la cabina con la mirada. «Estoy bien, solo asegúrese de que me den una copa de champán cuando estemos en el aire», asintió María. «Por supuesto, señora, despegaremos en breve». La puerta de la cabina se cerró y la voz de Daniele resonó por los altavoces. «Buenos días, pasajeros, bienvenidos a bordo. Soy la capitana Daniele Gray. Junto con el primer oficial Tom Harris, los llevaré hoy a Nueva York. Esperamos cielos despejados y un vuelo tranquilo, así que, por favor, relájense y disfruten del vuelo». Al oír la voz de una mujer, Karen arqueó una ceja. Algo en el tono y la seguridad de las palabras de Daniele hizo que los labios de Karen se torcieran. Pulsó el botón de llamada de la azafata. Tan pronto como terminó el anuncio, María se acercó de nuevo, manteniendo su actitud amable. «Señora, ¿está todo bien?». Karen mantuvo la voz baja, aunque su rostro reflejaba disgusto. «¿Dijo el anuncio que la piloto es una mujer?». María parpadeó, intentando no dejarse intimidar por la pregunta. «Sí, correcto. La capitana Gray lleva muchos años volando y es muy hábil. ¿Puedo aclarar algo?». Los ojos de Karen se entrecerraron. «Cuando la aerolínea me dijo que estaría en primera clase, esperaba lo mejor. No acostumbrada a que hubiera menos experiencia que personas al mando, ¿acaso tenía suficientes horas de vuelo?». María sintió que se le apretaba el nudo en el estómago. Ya había tenido que lidiar con comentarios condescendientes, pero le resultaba especialmente humillante que cuestionaran las credenciales de Daniele. «El capitán Gray es uno de nuestros pilotos más experimentados, está en buenas manos», dijo Karen con desdén. «Bueno, estaré pendiente de cómo maneja este avión». María forzó una sonrisa cortés y se apartó, sin querer empeorar la situación. Se ocupó de los preparativos de la cabina, asegurándose de que todos estuvieran abrochados y conocieran los procedimientos de seguridad. Una vez en el aire, sería un viaje corto, pero la tensión que emanaba Karen era palpable. Y, como había dicho, en cuanto se apagó la señal de los cinturones de seguridad, Karen exigió su champán. María se lo entregó con una sonrisa que ocultaba su exasperación. Los demás pasajeros parecieron darse cuenta de la actitud de Karen, poniendo los ojos en blanco o encogiéndose de hombros con compasión. A mitad del vuelo, Karen volvió a pulsar el botón de llamada, pidió más champán y luego se quejó de la temperatura de la cabina, del ruido y de la supuesta. El entretenimiento a bordo era deficiente. Cada vez que María intentaba calmarla, Karen hacía un comentario rápido sobre el piloto. Aunque nunca dijo nada abiertamente ofensivo, estaba más en el tono, la insinuación de que una mujer negra, o una mujer en general, no podría pilotar un avión tan bien como un hombre. María hizo todo lo posible por mantenerse profesional, pero por dentro sentía la ira ardiendo lentamente en la cabina. Daniele no se daba cuenta del drama que se gestaba en la cabina. Ella y Tom estaban ocupados confirmando su aproximación a Nueva York. El vuelo iba adelantado y el cielo estaba, en efecto, tranquilo. Daniele se permitió un momento de satisfacción por el trabajo bien hecho. Miró a Tom, que acababa de contactar con control de tráfico aéreo. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Percibió su tensión. Años de volar juntos los habían hecho estar en sintonía con los cambios sutiles en el comportamiento del otro.
Daniele asintió. Bien, solo pensaba en lo que... preguntó Tom con una leve sonrisa. Lo lejos que hemos llegado, lo lejos que aún nos queda, respondió Daniele. Estoy acostumbrada a las escaleras, a los comentarios, a las comprobaciones dobles. Solo me recuerda que algunas personas todavía tienen dificultades con la idea de... La piloto afroamericana Tom negó con la cabeza con leve exasperación. Eres una de las mejores de la compañía. Quien no lo vea se lo está perdiendo. Daniele agradeció las palabras de Tom. Sabía que las decía sinceramente. Tras un aterrizaje suave, Daniele volvió a anunciar: Bienvenidos a Nueva York. La hora local es las 9:48 de la mañana. En nombre de toda la tripulación, gracias por volar con nosotros. Mientras los pasajeros comenzaban a desembarcar, Karen fue de las primeras en salir. No miró a María y, desde luego, no le dio las gracias a Daniele al salir. En cambio, caminó rápidamente, como deseosa de dejar atrás cualquier rastro de la experiencia. Daniele y Tom, como era costumbre, se quedaron en la puerta de la cabina de vuelo. Daniele ofreció una sonrisa amable a cada pasajero, recibiendo asentimientos y sonrisas a cambio. Karen, sin embargo, se detuvo, la miró fijamente con recelo y luego giró la vista hacia Tom antes de marcharse por la pasarela sin decir palabra. María dudó en el pasillo, pensando si contarle a Daniele las quejas de Karen. Decidió no amargarle más el día a Daniele. Al fin y al cabo, solo era un vuelo más. Tras una larga carrera, Daniele tenía bastante con lo suyo. Esa misma noche, sentada a la mesa de la cocina de su apartamento en Chicago, revisaba unas notas en su tableta. Se sentía agotada. Un montón de llamadas perdidas de su padre, Bernard Gray, parpadearon en su teléfono. Se reprochó en silencio no haberle devuelto la llamada antes. Últimamente se había quejado de dolores en el pecho, pero insistía en que solo era estrés. A ella le preocupaba, aunque él la había criado solo, apoyando su sueño de volar desde el momento en que señaló un avión en el cielo. Marcó su número y ahora esperaba ansiosamente. Cariño, la saludó Bernard con voz cálida. Estaba preocupado por ti. Lo sé. Lo siento. Daniele cerró los ojos, reconfortada por la familiaridad de la voz de su padre. ¿Te encuentras bien? Estoy lo mejor posible. El médico quiere que reduzca mi carga de trabajo. No es fácil, pero intento tomármelo con calma. Charlaron un rato sobre su vuelo, sobre su salud, sobre la vida en general. Él preguntó por Kevin, el marido de Daniele, que estaba de viaje de negocios en el extranjero. Ella admitió que lo echaba de menos, pero que lo llevaba bien. Al final de la llamada, Bernard, las últimas palabras resonaban en su mente. No dejes que la negatividad de los demás te abrume. Hija mía, naciste para volar. Karen Wilcox, de vuelta en su casa en las afueras de Nueva York, seguía furiosa. Le había contado a su marido, Peter, su terrible experiencia de vuelo. No te lo creerías, se quejó, paseándose por el salón. Esa azafata fue muy grosera, y la piloto, esa mujer, tenía una voz. Sonaba arrogante, como si se creyera más lista que todos. Peter, un hombre delgado con gafas en la punta de la nariz, ya se había acostumbrado a los berrinches de Karen. Había aprendido a asentir en silencio y dejar que sus palabras resonaran hasta disiparse. Seguro que estaba cualificada, dijo tímidamente. Karen lo fulminó con la mirada. No la viste, y nadie puede decirme que esta gente tiene la experiencia de un piloto de verdad. Karen, dijo él con suavidad. Quizás solo estabas estresada por el viaje. Ella hizo una pausa y entrecerró los ojos. No me gusta sentirme incómoda. Peter, pagamos un buen dinero por primera clase y espero un cierto nivel. Él dejó el tema, reconociendo que era una discusión perdida de antemano, y en su lugar sacó a relucir un próximo asunto. Karen estaba muy involucrada en la política comunitaria y las asociaciones vecinales, intentando defender lo que consideraba la forma correcta de hacer las cosas.
Centró su atención en la distribución de los asientos para el evento, con la mente aún tensa por el recuerdo de aquel vuelo. Al día siguiente, Daniele tenía programado un vuelo a Vancouver, tal como María había predicho. Sintió una oleada de emoción en el estómago. Siempre le había encantado esa ruta. Llegó a la sala de espera y vio a Tom Harris revisando el plan de vuelo. Él asintió. El tiempo pinta bien para la mayor parte del viaje, dijo, analizando los datos. Se esperan algunas turbulencias leves alrededor de las rocosas, pero es lo habitual. Daniele sonrió. Nos encargaremos. María llegó poco después, saludándolas a ambas con un café en la mano. Le dirigió a Daniele una mirada alentadora, siempre lista para la aventura. Daniele asintió. Tras las comprobaciones previas al vuelo, embarcaron y se prepararon para el despegue. Los pasajeros se entraron en sus asientos. Daniele los saludó por el intercomunicador y luego se acomodó en su asiento, revisando los instrumentos. Tom se encargó de las comunicaciones con la torre de control, y en cuestión de minutos, estaban ascendiendo. 2 horas después del despegue, María entró un momento en la cabina de mando para compartir una anécdota divertida sobre unos niños adorables en la fila 12. Su risa se tornó más seria al recordar el vuelo del día anterior. Esa pasajera, Karen, había sido tan desagradable. No quería molestarte con eso, pero básicamente insinuaba que no estabas cualificada por ser mujer, y creo que tampoco le gusta que seas negra. Daniele suspiró. Lo entiendo a veces, pero siempre es decepcionante oír eso. María le puso una mano reconfortante en el hombro. No, tienes gente que te admira, que te apoya. Daniele asintió agradecida, negándose a dejar que la actitud de Karen envenenara aún más sus pensamientos. Para ella, Karen podría haber sido una pasajera ocasional, una molestia pasajera. Poco imaginaba que sus caminos se cruzarían de nuevo de una forma que la dejaría atónita. Mientras tanto, Karen había sido invitada por una amiga a un evento de alto perfil organizado por la misma aerolínea para la que trabajaba Daniele. Formaba parte de una campaña de relaciones públicas destinada a dar a conocer la aerolínea. La aerolínea celebraba la diversidad y los meses de la herencia cultural. La amiga de Karen, Jill Thompson, era la esposa de un ejecutivo de la aerolínea. Jill, quien siempre había considerado a Karen una mujer llena de vida, pensó que Karen podría apreciar la elegancia y la oportunidad de codearse con personas influyentes. Karen llegó al evento luciendo su vestido de noche más favorecedor. Se deslizó por el salón de baile decorado, buscando con la mirada a alguien a quien impresionar con su conocimiento de la política local. Estaba a mitad de la descripción de los últimos logros de su asociación vecinal cuando Jill dijo, y aquí viene lo mejor, esta noche una de las pilotos estrella de la compañía hablará sobre su trayectoria como mujer de color en la aviación. ¿No es emocionante? Karen se detuvo a mitad de la frase, con un nudo en el estómago. Forzó una sonrisa, aunque su mente volvió al anuncio del vuelo y a la voz de la piloto. Fascinante, logró decir. Jill continuó, dicen que ha roto muchas barreras y es una verdadera inspiración. Creo que la compañía la está considerando para una campaña promocional, especialmente porque quieren destacar la diversidad. Karen bebió un sorbo de su copa y siguió a Jill hasta unos asientos cerca del escenario. Las luces se atenuó la luz, se encendió un foco y el presentador de la noche dio la bienvenida a todos. Tras un momento, presentó a la capitana Daniele Gray. Daniele apareció en el escenario con su uniforme completo, irradiando orgullo y compostura. Los ojos de Karen se abrieron de par en par. Era la misma mujer que la había llevado en avión de Chicago a Nueva York. Karen sintió que sus mejillas se enrojecían con una mezcla de confusión y rabia. Había venido a este evento esperando una típica reunión corporativa, pero ahora se encontraba frente a la viva imagen de todo aquello de lo que se había burlado. Los aplausos fueron atronadores, aunque Karen solo aplaudió 2 veces, más por presión que por entusiasmo. Daniele comenzó a hablar con voz cálida. Compartió su historia, crecer en un barrio obrero,
perder a su madre a temprana edad, el apoyo incondicional de su padre, su determinación para convertirse en piloto contra todo pronóstico. Habló de la adversidad y el triunfo, de cómo ser una mujer negra en la cabina de un piloto a menudo la convertía en la única como ella en los programas de entrenamiento. Habló de los mentores que creyeron en ella y de los escépticos que no. Enfatizó la importancia de ver representación en la cabina de vuelo. El público estaba cautivado. Karen se removió incómoda en su asiento. Al ver que otros asistentes estaban visiblemente conmovidos, notó que Jill se secaba una lágrima cuando Danielle terminó su discurso. El público se puso de pie para ovacionarla. Karen se levantó, pero aplaudió sin ganas, sintiéndose atrapada en una actuación que no tenía intención de disfrutar. Danielle bajó del escenario con una mezcla de alivio y euforia. Hablar en público no era lo suyo, pero el equipo de relaciones públicas de la aerolínea había insistido. Saludó a algunos simpatizantes, aceptó los cumplidos con amabilidad y conversó brevemente con algunos ejecutivos. Al girarse para saludar a la siguiente persona, se encontró con la mirada de Karen Wilcox. La sonrisa forzada de Karen flaqueó. Danielle la reconoció del vuelo, aunque le costó un momento ubicarla. El recuerdo de la fría mirada de Karen al bajar abruptamente del avión volvió a su mente. Danielle extendió una mano cortésmente. «Buenas noches». Karen dudó y luego estrechó la mano de Danielle brevemente, como si el contacto pudiera quemarla. «Vaya discurso, gracias», respondió Danielle asintiendo. «Me alegra que hayas podido estar aquí». Karen jugueteó con el brazalete de diamantes en su muñeca. «Sí, bueno», insistió Jill. «Enhorabuena por todo». Su tono estaba impregnado de algo parecido al desdén. Danielle intentó mantener la compostura, consciente de las miradas curiosas a su alrededor. Respiró hondo, negándose a que la tensión arruinara la noche. «Agradezco su presencia. Disfrute del resto del evento». Karen observó cómo Danielle se daba la vuelta para hablar con otra persona. Su mente daba vueltas con emociones contradictorias. Se dijo a sí misma que simplemente era escéptica, que tenía dudas válidas sobre las cualificaciones de Danielle, pero en el fondo sentía algo más. Algo frío y corrosivo, un prejuicio arraigado que apenas podía articular. Pasaron las semanas sin que Karen y Danielle interactuaran directamente. La vida seguía su curso con el habitual ajetreo de vuelos para Dan y Danielle, y las tareas de la comunidad local para Karen. Pero el destino tenía otros planes. Un vuelo importante a Los Ángeles estaba programado con Danielle como piloto, y Karen, casualmente, había reservado un billete en ese mismo avión para un viaje de negocios rápido. Lo descubrió al recibir su itinerario y su primera reacción fue de frustración. Aún así, supuso que sería un vuelo sin problemas. Se dijo a sí misma que no exagerara. El día del vuelo, Karen llegó a la puerta de embarque con una expresión tensa. Había intentado cambiar su reserva, pero todas las alternativas eran inconvenientes o estaban completas. Se dijo a sí misma que, mientras el vuelo fuera tranquilo, no importaría quién estuviera en la cabina. Intentó no poner los ojos en blanco de forma demasiado evidente cuando oyó a otro pasajero elogiar la experiencia del piloto. Llegó la hora de embarque y Karen encontró su asiento en primera clase. Esta vez intentó mantener la cabeza baja, pero por dentro la ansiedad crecía. Se preguntó si vería a la misma azafata, la que había intentado tranquilizarla. Efectivamente, allí estaba María Sánchez, ofreciéndole amablemente colgar abrigos y servir bebidas antes del vuelo. Karen aceptó un vaso de agua, pero procuró hablar lo menos posible. Se tensaba cada vez que recordaba la voz del piloto por megafonía del vuelo anterior. Unas filas detrás de ella estaba sentado un hombre llamado Marcus, que había reconocido a Karen por los reportajes de las noticias locales sobre cómo además de su participación en la política local, Marcus era colega de Ebony, la amiga de Danielle, una abogada que había representado al padre de Danielle en un asunto legal menor. Marcus viajaba a Los Ángeles para una importante conferencia. Notó la postura rígida de Karen,
pero no le dio importancia hasta que vio el nombre del piloto en la pantalla de información de vuelo. Marcus sonrió al recordar las entusiastas historias de Ebony sobre la habilidad y amabilidad del capitán Gray. Se preguntó si Karen sería consciente de lo excepcional que era su piloto. Una vez que todos estuvieron sentados, Daniele hizo sus anuncios habituales. Al oír su voz, Karen apretó los reposabrazos, con los nudillos blancos, en la cabina. Daniele, ajena a la presencia de Karen, estaba concentrada en las instrucciones previas al vuelo con Tom. El avión comenzó a rodar, despegó suavemente y ascendió por encima de la ciudad. Daniele y Tom conversaron sobre los próximos cambios de ruta, las vacaciones y la futura expansión de la aerolínea. En la cabina, los nervios de Karen se manifestaron en irritabilidad. Pulsó el botón de llamada quejándose de una corriente de aire de la rejilla de ventilación superior. Pidió una manta extra y luego le disgustó su textura. María intentó una vez más mantener la calma, pero la tensión era evidente. Otros pasajeros lanzaron miradas de fastidio a Karen, pero ella permaneció ajena, absorta en su propio descontento. A mitad del vuelo, se encendió la señal de abrocharse el cinturón al experimentar una leve turbulencia. La voz de Daniele resonó en la cabina, tranquila y segura, indicando a todos que permanecieran sentados. María se apresuró a asegurar sus pertenencias. Un repentino y algo más fuerte sacudió la cabina, causando cierta molestia. Algunos pasajeros entraron en pánico, pero Daniele manejó la situación con fluidez. En cuestión de minutos, la turbulencia disminuyó. Sin embargo, Karen estaba nerviosa. Se convenció de que el piloto había cometido un error, que un piloto más competente habría evitado la turbulencia por completo. Ignorando el hecho de que las condiciones meteorológicas pueden cambiar de forma impredecible, volvió a pulsar el botón de llamada, exigiendo hablar con el capitán. María explicó que no era factible que el capitán se levantara en pleno vuelo para una charla informal, especialmente durante o justo después de la turbulencia. Karen alzó la voz, insistiendo en que tenía derecho a expresar sus preocupaciones. Marcus observaba en silencio desde su asiento, con las cejas arqueadas. Finalmente, cuando se acercaban al final del vuelo, la cabina comenzó a calmarse. Daniele anunció su llegada. El aterrizaje, guiado con maestría a través de una serie de nubes estratificadas, se hizo visible desde la ventana la extensa ciudad de Los Ángeles. El aterrizaje fue perfecto, tan suave que más de un pasajero felicitó al piloto en voz baja. Una vez en tierra, los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias. Karen, presa de la irritación, se abrió paso hacia la parte delantera. Cuando las azafatas abrieron la puerta, Karen se dirigió a la cabina de mando, ignorando la suave protesta de María. Se inclinó hacia ella y espetó: «Necesito hablar contigo». Sus ojos se clavaron en Daniele. Tom, percibiendo la tensión, intentó intervenir, pero Daniele le hizo un gesto para que la dejara hablar. Daniele se puso de pie, enfrentando la mirada de Karen con una expresión tranquila. «Sí, señora, ¿puedo ayudarla en algo?». La voz de Karen tembló de ira. «He volado esta ruta docenas de veces y nunca he experimentado una turbulencia tan descuidada. Deberían tener más cuidado. Casi los denuncio». Daniele mantuvo la compostura. «Lamento que se sintiera incómoda, pero la turbulencia no siempre se puede predecir. Hicimos todo lo posible». «A los protocolos de seguridad», bufó Karen. «Espero que hayas aprendido de esta experiencia. No quiero volver a estar en uno de tus vuelos». Daniele asintió cortésmente. «Buen viaje», dijo Karen, dándose la vuelta y marchándose furiosa, dejando a Daniele intranquila. Tom le puso una mano tranquilizadora en el hombro y la calma del copiloto le recordó que había seguido el protocolo al pie de la letra. María se acercó sigilosamente por detrás, poniendo los ojos en blanco hacia Karen. «Es increíble», dijo Daniele, exhalando lentamente. En efecto, lo es. Un par de días después, al regresar de Los Ángeles,
El Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea le informó de que se había presentado una queja en su contra. Debía asistir a una reunión para tratar el asunto. Sintiendo un nudo en el estómago, Daniele se sentó en una larga mesa de conferencias con varios ejecutivos de la aerolínea y un representante del sindicato de pilotos. Frente a ella estaba Karen Wilcox, flanqueada por un hombre mayor con traje. Este se presentó como su abogado. Karen relató una historia dramática sobre cómo Daniele supuestamente había manejado el vuelo ignorando intencionadamente las condiciones meteorológicas adversas, poniendo así en peligro a los pilotos. Karen alegó angustia emocional, citando la actitud poco profesional de Daniele. Las acusaciones eran infundadas y Daniele sabía que la caja negra del vuelo y los registros oficiales demostrarían su inocencia. Sin embargo, el tono de la queja era incendiario. El representante del sindicato explicó con calma que ningún piloto puede evitar las turbulencias por capricho y que se habían seguido todos los procedimientos correctamente. La revisión interna de la aerolínea confirmó que el desempeño de Daniele fue impecable. Aún así, Karen parecía decidida a difamar a Daniele durante la reunión. Lanzó miradas de desdén a Daniele, dejando escapar comentarios que insinuaban su profundo prejuicio. En un momento dado, dijo, simplemente no confío en su experiencia. Es una sensación que tengo y estoy segura de que otros pasajeros estarían de acuerdo si supieran lo que les conviene. El abogado de la aerolínea cuestionó a Karen, preguntándole si tenía alguna base fáctica para sus acusaciones, pero Karen evadió la pregunta diciendo que simplemente velaba por la seguridad de los pasajeros. Tras horas de deliberación, la aerolínea desestimó formalmente la queja de Karen por falta de pruebas y elogió la constancia de Daniele. Tras su historial, Karen se levantó de repente, murmuró algo sobre un trato preferencial y salió con su abogado siguiéndola. Daniele se sintió conmocionada pero aliviada. Había soportado mucha fricción en su carrera, pero nunca una queja formal de tal magnitud. Su representante sindical le dio una palmada en el hombro. «Lo hiciste bien, no dejes que esto te afecte». Daniele asintió, aunque una sensación de hundimiento persistía en su pecho, la sensación de que Karen no había terminado. En los días siguientes, circularon rumores entre las tripulaciones sobre un pasajero descontento que había intentado sabotear la reputación de un piloto excepcional. La mayoría lo descartó como una historia sensacionalista. Daniele se encontró en el centro de buenos deseos y mensajes de apoyo de sus colegas. Cada gesto la animaba, pero también notó una marcada división. Algunos susurraban, otros se encogían de hombros y decían, bueno, tal vez fue solo un malentendido, o quién sabe, tal vez el pasajero tenía razón. Esos susurros eran los que más le dolían. Le recordaban a Daniele lo frágil que puede ser el respeto cuando el prejuicio sigue vivo. Encontró consuelo en las llamadas telefónicas con su padre, quien la instó a no ceder. Su esposo, Kevin, le ofreció para volar de regreso a casa con ella, pero insistió en que era lo suficientemente fuerte para manejarlo. Tenía un trabajo que hacer, vuelos que comandar, y estaba decidida a no dejarse abrumar por la negatividad de Karen. Mientras tanto, la frustración de Karen crecía. Su queja no había llegado a ninguna parte y se sentía humillada. Se desahogó con Jill, quien la escuchó cortésmente, pero intentó cambiar de tema cada vez que las palabras de Karen se volvían venenosas. También descubrió que el esposo de Jill, el ejecutivo de la aerolínea, tenía poca simpatía por las afirmaciones de Karen. Le dijo a Jill, la capitana Gray es una de nuestras mejores. No hay ninguna situación en la que pudiéramos cuestionar sus habilidades basándonos en lo que dice tu amiga. Enfurecida, Karen decidió tomar el asunto en sus propias manos, convencida de que podía encontrar una manera de hacer que Daniele pagara por su arrogancia. Comenzó a indagar en las redes sociales buscando cualquier pista sobre la vida personal de Daniele que pudiera usar en su contra. Publicó comentarios crípticos en línea insinuando que la aerolínea era imprudente. Incluso intentó reunir apoyo en línea inventando historias de pilotos incompetentes, pero la repercusión que obtuvo fue mínima. La mayoría de las personas que una tarde, mientras navegaba por sitios web de noticias locales,
Karen vio un pequeño anuncio sobre un evento benéfico centrado en la igualdad racial en el sector de la aviación. La oradora principal era nada menos que la capitana Danielle Gray. La mirada de Karen se detuvo en los detalles y una idea sombría se formó en su mente. Decidió asistir sin invitación, diciéndose a sí misma que era un evento público y que tenía todo el derecho a estar allí. La noche del evento benéfico era cálida y llena de expectación. Los asistentes se reunieron en un gran salón de baile de un hotel, adornado con pancartas que promocionaban programas de mentoría para jóvenes subrepresentados interesados en la aviación. Danielle estaba allí, con su uniforme de gala, saludando a donantes y funcionarios. Llevaba semanas preparando su discurso, con el que quería inspirar a jóvenes de color a considerar carreras en la aviación. María había venido a apoyar a su amiga, y Ebony Michei, la abogada amiga de Danielle, estaba cerca, charlando con los patrocinadores sobre la importancia de desmantelar las barreras sistémicas. El ambiente era esperanzador y lleno de energía, el polo opuesto de la negatividad que Karen traía consigo. Al entrar por las puertas, lucía un elegante atuendo. Karen, con la barbilla en alto, escudriñó la sala en busca de Danielle. El evento era gratuito, así que no tuvo problemas para entrar. Finalmente, la vio hablando con un pequeño grupo de admiradores. Karen se quedó cerca de la mesa de aperitivos, escuchando, enfadándose cada vez más con cada palabra que Danielle pronunciaba. La piloto hablaba de la importancia de ampliar los programas de becas para que más jóvenes pudieran acceder a la formación de vuelo. La gente a su alrededor asentía, fascinada. Karen sintió una punzada de resentimiento. No soportaba ver a Danielle tan respetada, tan querida. Cuando Danielle se apartó de la multitud para ordenar sus ideas antes de dirigirse al atril, Karen aprovechó la oportunidad. La interceptó cerca de una vitrina con fotos de pioneros negros de la aviación. ¿Qué haces aquí?, preguntó Danielle en voz baja, con sorpresa y aprensión en la voz. Siempre estoy aprendiendo cómo ciertas personas manipulan las situaciones para su propio beneficio, respondió Karen con sarcasmo. Danielle intentó mantener la compostura. Estoy aquí para hablar de una causa importante. Si no la apoyas, puedes irte. Karen soltó una risa amarga. Ah, no, no me voy. Ya me cansé de tu actitud condescendiente, de que te creas una salvadora. Casi arruinas mi vuelo y ahora andas por ahí buscando atención. Un destello de furia brilló en los ojos de Danielle. Bajó la voz para evitar armar un escándalo. No sé por qué insistes en que me acose, pero esto es un evento benéfico. Si causas problemas, haré que seguridad te escolte fuera, dijo Karen con desdén. Ah, ¿así que crees que puedes echar a la gente solo porque eres la estrella del espectáculo? Antes de que Danielle pudiera responder, Ebony, que había estado observando desde cerca, se acercó. ¿Hay algún problema?, preguntó Ebony, escrutando a Karen con ojo crítico. Karen ignoró a la abogada y se dirigió a Danielle, alzando la voz. Quieres esconderte detrás de tus amiguitas, pero la verdad es que no estás cualificada. Eres una vergüenza para los pilotos de verdad y algún día cometerás un error. Un silencio se apoderó de algunos asistentes cercanos mientras la voz de Karen se hacía más fuerte. Danielle sintió que el corazón le latía con fuerza. Captó la expresión de preocupación de María al otro lado de la sala. Ebony intervino con calma pero firmeza. Señora, le aconsejo que se retire. Los ojos de Karen ardían de desdén. Ah, ya veo. Supongo que todos aquí van a fingir que es perfecta. Karen se giró para irse, pero al alejarse, chocó deliberadamente con el hombro de Danielle, casi haciéndola perder el equilibrio. Ebony la estudió rápidamente y Danielle observó la figura de Karen alejándose, sin saber si sentir ira, lástima o una mezcla de ambas. Mientras Danielle subía al escenario para dar su discurso, intentó recomponerse, dejando de lado el encuentro. Se centró en los rostros jóvenes del público, que habían venido en busca de inspiración, de una chispa de fe en lo que podían lograr.
Pronunció su charla sobre la perseverancia y la importancia de la representación. Los aplausos posteriores fueron sinceros, pero incluso entre el estruendo de las palmas, Daniele sintió un escalofrío incómodo. Karen seguía allí, sumida en su amargura. Lo que sucedió después sorprendería a todos, destrozando la civilidad cuidadosamente mantenida que había mantenido a raya los peores impulsos de Karen. Varias semanas después de ese evento benéfico, a Daniele le asignaron un vuelo importante de Chicago a Tokio, una ruta importante para la aerolínea, repleta de viajeros de negocios y algunas celebridades que se dirigían al extranjero, representaba una gran responsabilidad para Daniele. La noche anterior al vuelo, visitó a su padre, Bernard, en su casa. Cenaron juntos, riendo y recordando anécdotas de la infancia, y hablaron de todo menos del estrés en el trabajo. Bernard le recordó lo orgulloso que estaba de ella, sin importar lo que dijeran los demás. Daniele regresó a su apartamento, revisó su uniforme y trató de descansar temprano. A la mañana siguiente, llegó al aeropuerto para prepararse para el largo vuelo a Tokio. María formaba parte de la tripulación y Tom Harris sería su copiloto nuevamente. Daniele sintió una oleada de confianza. Tenían un excelente equipo y el pronóstico del tiempo parecía prometedor. Sin embargo, en el momento en que entró en la zona de embarque, vio una conmoción cerca del mostrador de control. Su corazón se encogió al reconocer a Karen Wilcox en el centro de la situación. Karen estaba flanqueada por dos empleados de la aerolínea, quienes parecían estar intentando calmar los ánimos. Daniele no pudo entender todas las palabras, pero alcanzó a oír el final de la fuerte protesta de Karen. No quiero que ese piloto me lleve a ningún lado, especialmente al extranjero. Esto es inaceptable. Uno de los empleados intentó tranquilizarla. Señora, la capitana Gray está totalmente certificada y respaldamos sus cualificaciones. Si desea cambiar su vuelo, podemos buscar otras opciones, pero no hay nada malo con la piloto. Karen notó que Daniele se acercaba y la señaló acusadoramente. ¿Por qué no va a molestar a otro avión? No voy a volar con usted y punto. Daniele se irguió, sin intentar ocultar su frustración. Señora, estoy asignada a este vuelo. Si se siente insegura, puede hablar con atención al cliente para cambiar su reserva. Las mejillas de Karen se enrojecieron. Ya lo intenté, pero todos los demás vuelos están llenos o son demasiado tarde para mi horario. ¿Cree que esto es gracioso? Está jugando con la vida de la gente. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a mirar. Algunos reconocieron a Daniele de vuelos anteriores y la defendieron abiertamente. Un hombre dijo, «Ella me ha llevado a través del Atlántico, es fantástica». Otra mujer añadió, «La capitana Gray es la razón por la que elijo esta aerolínea». Nada de eso le importó a Karen, quien miró a Daniele con una intensidad venenosa. Finalmente, llegó un supervisor de la aerolínea. Karen repitió sus exigencias, pero el supervisor reiteró pacientemente que Daniele era la responsable. El piloto a cargo confirmó que el vuelo continuaría y que, si Karen se sentía realmente incómoda, tenía derecho a desembarcar. Furiosa, Karen se dirigió a una zona de asiento cercana, dejando a Daniele con un suspiro de cansancio. El personal de la aerolínea acompañó a los pasajeros al embarque. Karen, aparentemente incapaz o reacia a cambiar sus planes de viaje, finalmente subió al avión y ocupó su asiento en clase ejecutiva, una mejora respecto a su habitual asiento en primera clase, que ya estaba completo cuando hizo su reserva. El embarque terminó sin problemas, aunque con una tensa sensación por el arrebato de Karen. Daniele y Tom comenzaron sus comprobaciones en la cabina, ignorando el ambiente negativo. María hizo su ronda saludando cortésmente a todos, pero sentía la ansiedad recorrerle las venas. Nunca antes había visto a Karen tan furiosa en público, lo que la incomodaba. Una vez en el aire, el vuelo se estabilizó en su largo viaje. Daniele encontró su ritmo, coordinándose con el control de tráfico aéreo para una ruta tranquila a través del continente y luego del Pacífico. Intentó apartar a Karen de sus pensamientos,
concentrándose en los aspectos técnicos del trabajo. Por un rato, el vuelo fue tranquilo. Veían películas, dormitaban o disfrutaban de comidas ligeras. María y la tripulación servían bebidas, ofrecían mantas y mantenían la moral alta. Karen permanecía sentada rígida, mirando a su alrededor de vez en cuando y murmurando para sí misma. Unas horas después, cuando las luces se atenuaron para que los pasajeros descansaran, Karen se levantó para estirarse y caminó hacia la cocina, presumiblemente por agua. María estaba en la cocina reorganizando algunos suministros. Karen se le acercó, cruzándose de brazos, como diciendo, «Parece que eres parte del grupo de animadoras del capitán». María sintió que su pulso se aceleraba. «Estoy haciendo mi trabajo, señora. ¿Puedo ofrecerle algo?» Los labios de Karen se curvaron en una mueca de desprecio. «Deja las cortesías. La has estado encubriendo desde el primer día, poniendo excusas por sus deficiencias». María se obligó a mantener la calma. «El capitán Gray es un excelente piloto, eso es un hecho, no una excusa». La voz de Karen se elevó. «Ustedes siempre se apoyan entre sí, ¿verdad?» María se quedó paralizada. El racismo ya no estaba velado. Era latina y la implicación de las palabras de Karen era dolorosamente clara. En lugar de responder, María intentó calmar los ánimos. «Señora, si tiene algún problema, por favor presente una queja formal una vez que aterricemos. Ahora mismo». «Tengo que volver a mis deberes», dijo Karen con una sonrisa burlona. «Sí, anda, por favor». Mientras María se giraba, Karen extendió la mano y derribó una bandeja de tazas. El ruido fue ensordecedor. María se giró sobresaltada. Karen fingió inocencia. «Oh, lo siento», dijo con los labios torcidos en una mueca de arrepentimiento. María se apresuró a limpiar el desorden. Su corazón latía con fuerza en la cabina. Daniele se comunicó con el copiloto sobre posibles cambios meteorológicos. Tenían un ligero viento en contra, pero nada significativo. Intentó ahuyentar la creciente ansiedad que parecía instalarse en su pecho. No podía ver lo que sucedía en la cabina, pero sentía la tensión como una nube oscura. Se concentró en la ruta de vuelo, recordándose que su deber principal era garantizar la seguridad de todos. Horas después, el día se convirtió en noche de nuevo mientras continuaban sobre el océano. Los pasajeros entraban y salían del sueño. Karen, nerviosa, no dejaba de pasearse por los pasillos. Una azafata le pidió amablemente que volviera a su asiento por seguridad. Karen siseó algo sobre claustrofobia, a regañadientes, obedeció. Parecía que toda la cabina suspiraba aliviada cada vez que se sentaba. Al acercarse al final del vuelo, las luces de la cabina comenzaron a encenderse suavemente, anunciando el servicio de desayuno. María y la tripulación colocaron en silencio bandejas de fruta y comidas calientes para los pasajeros. Al despertar, la señal de los cinturones de seguridad se apagó y se permitió que la gente volviera a moverse. Karen se dirigió a la cabina de mando, ignorando los intentos de la azafata por redirigirla. Pulsó el botón del intercomunicador cerca de la puerta. Tom contestó, «Cabina de vuelo». Karen exigió, «Necesito hablar con el piloto». Tom respondió con calma, «Señora, el capitán está ocupado. Por favor, regrese a su asiento». Karen insistió, «No me voy hasta que hable con ella». «Abran esta puerta ahora». Su voz resonó en la cocina delantera. En ese momento, Daniele notó la conmoción a través de la cámara de seguridad de la cabina. Frunció el ceño y, volviéndose hacia Tom, dijo, «Yo me encargo». Pulsó el intercomunicador. «Señorita Wilcox, por favor, regrese a su asiento. Estamos en preparación para la aproximación final». El rostro de Karen se contrajo y comenzó a golpear la puerta reforzada de la cabina, no con la suficiente fuerza como para causar daños reales, pero sí para poner los nervios de punta. Una azafata se apresuró a intervenir. «Señora, tiene que parar».
Esto inmediatamente o nos arriesgamos a un desvío de emergencia. Los ojos de Karen ardían. No me importa, quiero hablar con ella. Este es mi vuelo. Tengo derechos. La voz de Daniele resonó por el altavoz, esta vez más firme. Señorita Wilcox, regrese a su asiento o me veré obligado a aterrizar prematuramente y las autoridades la escoltarán fuera del avión. La mención de las autoridades intensificó la furia de Karen, en un movimiento que dejó atónitos a todos los presentes. Karen retrocedió y golpeó la puerta de la cabina. La pesada puerta apenas se movió, pero el golpe produjo un ruido sordo y desagradable. La azafata jadeó y se adelantó para contener a Karen. Los pasajeros la miraron alarmados desde sus asientos. Karen se volvió contra la azafata, agitando los brazos. María corrió por el pasillo intentando ayudar en medio del caos. El codo de Karen alcanzó el hombro de María. Otra azafata solicitó la ayuda de cualquier pasajero con formación en seguridad o en las fuerzas del orden. Marcus, el hombre de antes, casualmente estaba en el vuelo. De nuevo, por pura coincidencia, corrió a ayudar a someter a Karen en la cabina. Daniele y Tom intercambiaron miradas alarmadas. Habían oído la frenética conmoción, sin saber cómo. Por mucho que la situación pudiera escalar, Daniele sintió una oleada de adrenalina al tener que compaginar sus deberes de piloto con la crisis que se desarrollaba justo al otro lado de la puerta. Mientras Marcus y María intentaban contenerla, Karen se zafó de su agarre, y de alguna manera, logró deslizarse hacia adelante. Golpeó la puerta de nuevo, gritando obscenidades sobre Daniele, sobre su raza, sobre cómo no era más que una minoría racial. Su rabia estalló en un acto impactante, intentó abrir la puerta de un tirón. Al no ceder, arremetió contra cualquiera que estuviera a su alcance. Marcus la sujetó por los brazos por detrás, intentando inmovilizarlos para evitar que hiriera a alguien. Fue entonces cuando Karen, cegada por la furia, lanzó un codazo hacia atrás y golpeó la cara de María. María tropezó hacia atrás, con una mancha roja en el labio. Karen se soltó de nuevo, con los puños apretados. Estaba claramente fuera de sí. Marcus y otro pasajero finalmente la derribaron al suelo, sujetándole los brazos. Karen gritó palabrotas que sumieron a la cabina en un silencio atónito. Dentro del habitáculo, Daniele solo podía escuchar, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. 1000 pensamientos inundaron su mente. Miedo por su tripulación, ira contra. Preocupada por la seguridad de los pasajeros, Karen llamó con calma a control de tráfico aéreo. Tenemos una pasajera problemática que solicita atención prioritaria a la llegada. Tom informó a la tripulación que la policía los recibiría en la puerta de embarque. Daniele mantuvo la voz firme y la concentración al máximo mientras guiaba el avión hacia Tokio. Estaba decidida a garantizar la seguridad de todos los pasajeros, incluida la que atacaba a su tripulación. Una vez que el avión aterrizó, en el momento en que los motores se apagaron en la puerta de embarque, la seguridad del aeropuerto y la policía local abordaron y encontraron a Karen atrapada en su asiento, con la mirada desafiante, el cabello revuelto y los ojos desorbitados. María estaba cerca, con la mejilla amoratada y lágrimas de la impresión en los ojos. Los pasajeros observaban, algunos grabando el incidente con sus teléfonos. La policía detuvo a Karen. Incluso mientras se la llevaban, gritaba, «Quiero a mi abogado». Ni siquiera es una piloto de verdad. Esto es discriminación. Daniele salió de la cabina, con la compostura intacta, pero los ojos ardían de furia contenida. Se arrodilló junto a María y le preguntó suavemente si estaba bien. María asintió, aunque hizo una mueca de dolor, y se aplicó una bolsa de hielo en la cara. Los pasajeros le ofrecieron palabras de apoyo, algunos felicitando a Daniele y a su tripulación por haber manejado la situación. En los días siguientes, los medios de comunicación se hicieron eco de la historia de una pasajera que se descontroló en un vuelo internacional. Se difundieron vídeos que mostraban el violento arrebato de Karen, lo que provocó una rápida reacción pública. Muchos condenaron el racismo flagrante de Karen,
mientras que otros admiraban el liderazgo sereno de Daniele. Bajo presión, la aerolínea suspendió a Karen de cualquier viaje futuro y presentó cargos por agresión en nombre de María y la empresa. Karen se enfrentó a consecuencias legales y a una gran vergüenza pública. Para Daniele, la experiencia fue una mezcla surrealista de reivindicación y cansancio. Había cumplido con su deber, protegido a su tripulación y aterrizado el avión a salvo, pero las palabras de odio que Karen le había dirigido resonaban en su mente. Ya entrada la noche, se encontró hablando por teléfono con su padre, con lágrimas en los ojos, mientras finalmente dejaba que el peso emocional la abrumara. Bernard le ofreció palabras de consuelo, recordándole que era una pionera y que tales incidentes de odio, aunque dolorosos, solo subrayaban la importancia de su trabajo. Marie se recuperó de sus heridas leves y se tomó una breve baja para procesar el trauma. Cuando regresó, Daniele la abrazó con ternura. Ahora eran más que compañeras de trabajo, las unía una dura experiencia compartida. Como muestra de resiliencia frente a la intolerancia, la aerolínea adoptó una postura firme, emitiendo comunicados públicos en apoyo a Daniele y María. Introdujeron nuevas políticas para el manejo de pasajeros conflictivos y ofrecieron capacitación adicional a los tripulantes sobre técnicas de desescalada, aunque ninguna capacitación podía preparar completamente a nadie para una persona como Karen. Mientras tanto, Ebony y otros profesionales del derecho se aseguraron de que el enjuiciamiento de Karen avanzara. El interés público en el caso creció. Daniele, por su parte, concedió una única entrevista a la prensa, enfatizando que, si bien las viles acciones de una persona habían acaparado los titulares, innumerables profesionales de todos los ámbitos trabajaban juntos a diario para que los viajes aéreos fueran seguros e inclusivos para todos. Meses después, en una sala de audiencias abarrotada, Karen enfrentó las consecuencias de sus actos. Daniele estaba allí no por sed de venganza, sino para garantizar que se hiciera justicia para su colega agredida y para todo el personal de la aerolínea que había sido aterrorizado en esa cabina. El abogado de Karen argumentó que ella había perdido momentáneamente el control debido al estrés y la ansiedad, intentando ofrecer una imagen compasiva. Sin embargo, las grabaciones de video y los testimonios de los testigos contaban una historia diferente. Un patrón de acoso que culminó en un ataque físico impulsado por prejuicios racistas y sexistas. María testificó. Su voz temblaba al principio, pero se fue volviendo más firme mientras relataba el momento de pesadilla en que Karen la golpeó. Daniele también subió al estrado, describiendo su posición desde la cabina y cómo tuvo que garantizar la seguridad de todos a bordo. El fiscal presentó meticulosamente las pruebas, dejando poco margen para la duda. El abogado de Karen intentó culpar a los procedimientos de la aerolínea o sugerir que Karen se sentía realmente insegura, pero el juez no se dejó convencer por los argumentos que distorsionaban el miedo a volar como justificación de la violencia. Al final, Karen fue declarada culpable de agresión y se enfrentó a una sentencia que incluía libertad condicional, clases obligatorias de control de la ira y una multa sustancial. El veredicto trajo cierto alivio a Daniele María y a la tripulación, aunque las cicatrices emocionales permanecerían. Las redes sociales se llenaron de debates sobre racismo, privilegios y la valentía de una piloto negra que se mantuvo firme. Muchos vieron a Daniele como un ícono de resiliencia, una heroína de la vida real que se negó a ser intimidada. Para Daniele, nunca se trató de heroísmo, sino de hacer su trabajo y ser fiel a sí misma. Siempre había sido una piloto que se elevó por encima de todo. La vida siguió adelante, superando los prejuicios. Daniele continuó volando internacionalmente. Cada despegue le recordaba la libertad que encontraba en los cielos, y cada aterrizaje era un testimonio de la habilidad que había perfeccionado a lo largo de años de dedicación. María finalmente regresó a trabajar a tiempo completo y saludó a Daniele en una cálida tarde en Chicago con una amplia sonrisa. Bromearon sobre quién pagaría el próximo café, intentando dejar atrás los feos recuerdos de Karen. La salud de Bernard Gray se estabilizó y asistió al discurso de Daniele en otro evento de diversidad en una aerolínea, aún más grande que el primero.
Durante su charla, Daniele mencionó la importancia de nunca rendirse, de mantenerse firme ante el odio. Aunque nunca mencionó a Karen, enmarcó el incidente como un ejemplo de por qué era esencial llenar cada espacio con respeto, compasión y profesionalismo. Cuando llegaron los aplausos al final, Daniele buscó entre la multitud el rostro de su padre. Lo encontró, secándose una lágrima de orgullo. En ese momento, sintió el peso de su camino, la ausencia de su madre, el amor incondicional de su padre, la discriminación que enfrentó en la escuela de vuelo, los momentos de duda. Y se dio cuenta de que había superado cada obstáculo con creces. Fuera del recinto, el cielo se teñía de tonos crepusculares. Daniele alzó la vista, recordando la primera vez que contempló un avión y pensó, quiero estar ahí arriba. Recordó la emoción de su primer vuelo en solitario. Dejó volar su mente hacia el momento en que casi se rindió ante los implacables obstáculos que se interponían en su camino. Sin embargo, allí estaba, avanzando con paso firme, triunfante e invicta. En cuanto a Karen Wilcox, su nombre se había convertido en sinónimo de intolerancia en muchos círculos. Algunos especulaban que se había mudado para escapar de la notoriedad. Otros creían que luchaba contra las secuelas de la desgracia pública. Pero para Daniele, Karen ya no era una figura amenazante. Había perdido su poder para infundir miedo o duda. Lo que quedaba era la historia de triunfo y resiliencia de Daniele, un testimonio perdurable de que cuando se enfrenta el odio con habilidad, compasión y un firme compromiso con la justicia, uno se alza por encima de cualquier tormenta. En todos los rincones del mundo de la aviación, desde las aeronaves hasta las torres de control, el nombre de Daniele Gry se pronunciaba con admiración. Se convirtió en mentora de muchos, compartiendo tanto su pasión por el vuelo como sus valiosas lecciones sobre la superación personal. A pesar de sus prejuicios, la invitaron a hablar en eventos por todo el mundo, inspirando a una nueva generación de pilotos de todos los orígenes a perseguir sus sueños por encima de las nubes. Una tarde, después de un largo vuelo, Daniele estaba sentada sola en la cabina, ordenando papeleo. El último pasajero había desembarcado, las luces de la cabina se atenuaron y María se fue a ultimar algunos detalles de la tripulación. Daniele se tomó un momento para cerrar los ojos y pasar la mano por el panel de control. Inhaló el tenue aroma a aire reciclado y recordó la adrenalina del despegue, la serenidad de la altitud de crucero. Sintió una profunda gratitud por la vida que había forjado a pesar de la adversidad. En casa, Kevin la esperaba con una comida caliente. Compartieron una cena tranquila, robándose momentos de risa y reflexión. La conversación giró en torno al futuro de los hijos, las nuevas rutas de vuelo, la posibilidad de mudarse a una casa más grande para adaptarse a las exigencias de sus horarios en constante cambio. En los ojos de Kevin, Daniele vio una fe inquebrantable en su propio corazón. Llevaba consigo el orgullo de una mujer que se había enfrentado al racismo, lo había afrontado de frente y había salido fortalecida. A la mañana siguiente, otro vuelo la llamaba. Daniele se levantó antes del amanecer y se puso su uniforme como primera a bordo. La luz se filtraba por las persianas. Salió y vio el cielo teñido de naranja y rosa, una invitación a volar de nuevo. Respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. El día estaba en sus manos y el horizonte se abría de par en par. Caminó hacia su coche con determinación, lista para el siguiente capítulo de su viaje, segura de que, sin importar los obstáculos, su resolución era inquebrantable, su espíritu indomable. Y en ese espíritu firme residía una verdad más profunda. El odio puede arremeter, los puños pueden alzarse, las palabras pueden herir, pero cuando respondemos con valentía y gracia, cuando nos mantenemos firmes en nuestra integridad, inspiramos esperanza en otros para que hagan lo mismo. La historia de Daniele Gry estaba lejos de terminar. Cada vuelo era un nuevo comienzo, cada desafío una oportunidad para elevarse por encima de las nubes.